Muy bien, ya está grabando, mis hermanos. Bien, bendiciones, Dios les bendiga, un abrazo a todos, ¿ah? Bienvenidos a la materia de dispensacionalismo y pactos. Adelante, hermano Rosemary, hermano José Luis, con su tema. Adelante, por favor, adelante. Amén, pastor. Ujú. Sí, A ver un ratito. ya compartí pantalla, si tienen Muy bien. diapositivas, ajá, si tienen diapositivas, maravilloso. No, Si no, no no, hay pastor, problema. así nomás porque no Ya. hemos tenido tiempo. Yo estoy aquí en el trabajo, en la empresa, y mi esposo Ah, también está en el trabajo, así que no hemos... pues y para hacer diapositivas tenemos que tener la computadora, pastor. sí, A nosotros no, nos ha tocado, a nosotros nos ha tocado muy buenas noches a todos los hermanos, a usted, mi amado pastor, bendiciones, que el Señor le bendiga a usted, a su familia, y que el Señor esté derramando más de su gracia, de su sabiduría, para que usted nos pueda compartir más de todas sus enseñanzas, amén, puesto que esto va a servir para nosotros, para nuestro diario caminar y para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. A amén. nosotros nos ha tocado exponer los cuidados al estudiar la Biblia. Eh, yo voy a hablar un poquito del tema 2, y posteriormente el hermano José Luis va a proseguir. A ver, Ya, a cuidados ver, al estudiar la Biblia. Cuando nace un creyente, cuando una persona se acerca al Señor por primera vez, esa persona llegaría a ser como un bebé. Y ese bebé, cuando nace del vientre de la madre, necesita automáticamente la leche materna para poder fortalecerse, para poder nutrirse y para poder estar en constante desarrollo. Lo mismo pasa con las personas que se acercan al Señor, que le abren su corazón, y que por primera vez ellos aceptan a Jesús que entra a su corazón, y ellos se rinden a los pies del Señor. ¿Y cómo podemos cuidar a esas personas que por primera vez reciben al Señor Jesús? Es compartiéndoles la palabra del Señor y enseñándoles que la palabra de Dios es un alimento y refrigerio para su alma y su espíritu. Como está escrito en la Biblia, dice en la palabra del Señor, eh, que, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esa palabra nos está enseñando eh, que la palabra de Dios es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Un creyente que no lee la Biblia, que no está acostumbrado a compartir la palabra del Señor, ya sea con su familia o con cualquier otra persona, entonces es un cristiano que cualquier rato va a poder caer o va a poder tambalear, no se va a sujetar. Es aquel que nos hace que nosotros estemos firmes y que tengamos confianza en el Dios, en ese Dios que de repente no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir. Aquellos que lo buscamos con todo el corazón, aquellos que hemos sido llamados por el Señor. Muchas veces para la gente que no conoce al Señor es difícil que ellos puedan creer en un Dios que no lo ven. Pero para nosotros que ya conocemos al Señor, que hemos visto las cosas grandes que Él puede hacer y que los cambios que Él ha hecho en nuestras vidas, entonces sabemos que ese Dios al que no vemos, al que no podemos tocar, es real, pero que sí lo podemos sentir. En cada paso que damos nosotros como cristianos, nosotros que estamos caminando en el camino del Señor y también aprendiendo cada día más de las cosas de Dios a través de su palabra, eso es una fortaleza para que nosotros podamos dar un paso de victoria en nuestras vidas y poder así hacer a un lado a todas las acechanzas del enemigo
a todo lo que el enemigo nos regala para que nosotros podamos desviar del camino del Señor. También la palabra del Señor dice que Él está delante de nosotros y Él pelea nuestras batallas. Y en ningún momento, desde que nosotros nos acercamos al Señor o lo recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él no nos deja, Él nos da una promesa, Él nos dice que Él estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Así que, mi amado pastor, es muy importante que nosotros como creyentes todos los días por lo menos leamos una pequeña porción de la palabra del Señor y le pidamos al Espíritu Santo que Él pueda enseñarnos a discernir la palabra del Señor y así poder crecer en palabra, en sabiduría, para que nosotros también podamos aprender y poder compartir la palabra de Dios con aquellas personas que recién están naciendo en Cristo y recién están empezando a caminar. Y también nos dice la palabra del Señor y podemos encontrar en la Biblia que Él nos confirma en muchos textos bíblicos y nos hace conocer que Él nos ama, que Dios es un Dios de amor y que Él nos ama porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza, mi amado pastor. Así es, mamá. Y es una inspiración divina en el cual nosotros debemos de navegar o debemos llenarnos cada día, mi amado pastor. Pero también al estudiar la Biblia hay diferentes aspectos y errores en los que podemos incurrir. Uno de ellos es el error en la interpretación, el error en la aplicación y el error de posición. No solamente hay personas, por ejemplo, que habiendo conocido al Señor, estando en el crecimiento del Señor, muchas veces se animan a predicar, pero muchas veces ellos tienden a equivocarse. Eso por falta de conocimiento, eso por falta de sabiduría en cuanto a la palabra del Señor. Eso sería, mi amado pastor. Yo le voy a dejar a mi compañero de grupo que él sigue compartiendo de los errores acerca de la interpretación, error de la aplicación y error de la posición. Amén. Bien. Amén. Gracias, hermana Rosemary. Gracias. Adelante, hermano José Luis, por favor. Adelante. Amén, pastor. El Interpretación. Que nace en la Biblia y tiene que creerlo. Pero cuando ya estamos un poco más conocidos de la palabra de Dios, al leer las escrituras existen tres áreas de riesgo, que son el error en la interpretación, el error en la aplicación y la exposición. Entonces son los tres errores que existirían, digamos, dentro de leer la palabra de Dios. Uno es el error de la interpretación. El error es cuando un pasaje bíblico se le da el sentido a veces de literal o simbólico. Como por ejemplo la parábola muy común de la levadura en el Nuevo Testamento en Mateo 3:33. La mujer representa la iglesia. Hay una parábola de la mujer y la levadura.
La mujer representa a la iglesia que coge la levadura que es el evangelio, la mujer representa a la iglesia. El evangelio representa a la levadura y lo pone, dice, en 3 medidas de harina, donde como resultado tenemos que fue leudado toda la masa, que equivale a que todo el mundo es convertido al evangelio, dando a que el evangelio es algo bueno. En las cosas, por ejemplo, en la escritura, como podemos ver, en el Antiguo Testamento Dios decía que había que evitar la levadura en los panes, en las fiestas y todo eso, porque a veces la levadura representa algo bueno, pero también representa algo malo. El panadero, por ejemplo, cuando hace pan, tiene que saber qué tanto de levadura tiene que poner y qué tanto no. Si le ponen mucha levadura, entonces se leuda la masa. Pero en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es como que si hubiese predicado todo el evangelio, pero la cuestión es que cuando se leuda la masa quiere decir que se ha predicado a todo el mundo el evangelio. En el Nuevo Testamento ya es un poquito más delicado la tipografía o el tipo de lo que se quiere representar la levadura. Por ejemplo, en las escrituras, en el Antiguo Testamento, Jehová dice que hay que evitar la levadura. En Éxodo 12, 8, si no me equivoco, y 15, 50 están de que hay que evitar la levadura. El buen panadero, cuando hace su masa, le pone levadura, a veces se leuda la masa y se hace mal. Cuando le pone poca levadura, se hace tan malo, porque hace mucho y descompuesto y entero. Y el evangelio hay que saber, esto es lo que más o menos se entendido, pastor, y hay que saberlo interpretar como la levadura. Y el evangelio se va al extremo de allá, entonces es malo, puede leudar la masa. Y si se viene al extremo de este lado, eso puede leudar toda la masa. En el Nuevo Testamento, Jesús, por ejemplo, explicaba que la levadura eran los fariseos, los saduceos, los que decían ser predicadores, pero no hacían, no actuaban conforme a la palabra de Dios. Dios decía que eso era la levadura. Ese es el error, parece el error del intercambio de la palabra de Dios, es mal interpretada. Y algunos, cuando ponen mucha levadura, entonces quieren hacer que el evangelio diga lo que ellos quieren decir. Pero en otros momentos se espiritualiza tanto como el evangelio, y que a veces ya no es fácil cumplir lo que Dios dice. Entonces hay que como dice, hay que ser un buen panadero para saber utilizar la levadura. Esa era una parábola que era muy famosa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Solamente que había que saberlo interpretar. Ahora, el error de aplicación es cuando se confunde el significado de algunas palabras claves, espiritualizándolas a tal extremo las escrituras. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay ciertos mensajes que se refieren exclusivamente al pueblo de Israel, pero se aplican erróneamente a la iglesia. Si se sigue esta equivocada tendencia en los judíos cortados, por ejemplo, como decía la Biblia, que los han esparcido por todos los lugares, entonces los judíos serían cortados de la bendición eterna
de la promesa de Dios. Los propósitos eternos ya no estarían en el pueblo de Israel, si es que se mal aplica, digamos, las escrituras. No estarían en los propósitos eternos de Dios, de hacer a Israel cabeza de todas las naciones. Ese sería más o menos el error de la aplicación, porque mucha gente, muchos pastores o aquellas personas que han estudiado la Biblia, aplican mal la escritura, así como la interpretan mal, a veces aplican mal, y aplican tal vez negando al pueblo de Israel. Hay muchos pastores que escucharon decir que el pueblo de Israel ya no es, somos ahora el pueblo de Israel. Entonces, para mí, esa es escritura. Ahora, el error de la posición. Esto es cuando un acontecimiento o evento bíblico lo vemos fuera del lugar y fuera del tiempo que corresponde, como por ejemplo en 2 Pedro 3:10, dice, se habla de cielos nuevos y tierra nueva. Que los cielos, que la tierra que hoy estamos viviendo será destruida, realmente dijo Apocalipsis, todo será destruido y entonces habrá cielos. Pero no sabemos cuándo va a ocurrir esto. Mucha gente, por ejemplo, decía a partir del 2000 tantos, el 2000, había una controversia bien tremenda en el 2012, que todos decían, hasta coincidían con el calendario maya, de que iba a ser el verdadero fin del mundo. Y en el mundo, en diferentes lugares, en diferentes países, mucha gente vendió sus casas, autos, sacó su dinero, hizo todo porque pensaron que el 2012 iba a ser realmente el fin del mundo. Sacaron una película llamada 2012, donde la gente realmente se asustó. Pensaron que el 2012 iba a ser el verdadero fin del mundo. Pero la palabra de Dios en Apocalipsis nos enseña otra cosa, de que sí, va a haber un cielo nuevo y nueva. Cuando pasen los 1000 años, o sea, cuando pasen los 1000 años de que Satanás esté encadenado, tiene que ser suelto de su prisión. Es importante distinguir entre lo literal y lo simbólico. Esto sería otro error que hay en el error de posición. Todos piensan que lo ponen que el fin del mundo va a ser en el 2012, otros dicen el 2013, otros dijeron el 2023, otros dicen que el 2000 tantos, y entonces ponen diferentes posiciones, pastor, a la venida del Señor Jesús. Pero la palabra de Dios dice que ni aún los ángeles, nadie sabe la hora en que el Señor va a venir, porque él vendrá en la noche. Esa sería la exposición que nos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Rosemary, hermano José Luis, muchas gracias, que Dios les bendiga, gracias por compartir en medio de sus actividades laborales, ¿ah? El Señor les bendiga muchísimo, mis hermanos. Am, bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Am, ay, em, a ver, hermanos queridos, mm, tal vez sea bueno algún pequeño comentario, ¿verdad? Algún pequeño comentario. Em, gracias. Ah, ya. Veamos. Bien. A ver. ¿Qué les parece si, a ver, hagamos un pequeño comentario, por favor? Buscaremos en nuestras Biblias Mateo 13:33, ¿no?
el pasaje que han mencionado nuestros queridos hermanos, ¿sí? Hermana Rosemary y hermano José Luis. ¿Me permiten leerlo? ¿Sí? Mateo 13:33, ¿sí? Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, ¿sí? Y escondió en 3 medidas de harina, dice, ¿verdad? Hasta que todo fue leudado, ¿no? Entonces, hermanos, eh, la primera opción, ¿verdad? Es trabajar el pasaje propiamente dicho, ¿verdad? El pasaje, ¿sí? Trabajar el pasaje, ¿sí? Un poquito, si me permiten, guardamos en la vitrina, ¿no? Todo lo que sabemos, un ratito, ¿no? Y leemos el pasaje, como les digo, como si fuera la primera vez, ¿sí? Dice otra parábola, es una parábola, ¿no? Eso ya nos da una buena referencia, ¿no? Una parábola es una historia, ¿no? Es como un cuento, ¿sí? Un cuento, una ilustración, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que con esa experiencia podemos encontrar una verdad, una lección particularmente, ¿no? Las parábolas son como una flecha, ¿sí? Es como una flecha, ¿sí? Entonces, lo importante de la flecha está en la punta, ¿verdad? Entonces, cuando alguien lanza una flecha, lo importante está en la punta. Entonces, usualmente las parábolas tienen una idea muy fuerte, ¿sí? Una idea muy fuerte, ¿sí? Entonces, hay que capturar esa idea. Me permite, ¿se acuerdan la parábola del hijo pródigo, verdad? Como dijo la hermana Rosemary, cuánto nos ama Dios, ¿verdad? Y vemos al papá, ¿verdad? Tan generoso, le da la herencia a su hijo. Dice, hijo, te doy, ¿no? Te amo con todo el alma y te doy, ¿no? Ah, bien, desperdició sus bienes, pero el amor del padre, ¿verdad? Hace que los reciba con bombos y platillos a su hijo. Claro que sí, ¿no? Su hijo, el otro hijo se enoja, otra vez el amor del padre. ¿Se dan cuenta? Va reiterando una idea. Ahora acá dice, ¿verdad? El reino de Dios, noten ustedes, ¿sí? El reino de los cielos, perdón, es semejante. ¿De qué está hablando? Está hablando del reino de los cielos o del reino de Dios, ¿verdad? De eso está hablando. Si me permite, no está hablando de la iglesia, ¿ah? ¿Sí? Está hablando del reino, ¿verdad? Aunque claro, la iglesia es el agente principal del reino, ¿no? Es el actor del reino, el, el constructor del reino, ¿no? Pero el reino es el gobierno de Dios en la tierra, ¿no? ¿Y cómo es ese reino, no? El reino es de una señora, ¿verdad? Noten ustedes, ¿verdad? Dice de una mujer que toma la levadura, ¿verdad? Toma la levadura, lo esconde eh, en 3 medidas de harina, utiliza en 3 medidas de harina, e imagino que incluye la levadura, ¿verdad? Introduce la levadura en medio de esta cantidad de harina, ¿verdad? Hasta que, ¿verdad? Se hace grande, se hace grande, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? El reino de Dios, queridos, llega y toca a muchos, ¿verdad? Sí, perdón, si se corta, vuelven por favor, ¿ya? Eh, hermana Lidia, bendiciones, hermana Ned, bendiciones, un gusto de ver sus nombres, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Bendiciones, pastor. Bendiciones a Amén, todos. pastor, Ah, sí, igualmente. hermana, gracias, hermana Lidia, gracias, hermana Ned, bendición. Entonces,
hay que, como les digo, trabajar el pasaje, ¿de acuerdo? ¿Ya? Trabajar de forma muy natural, ¿no? Calmada el pasaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ok, ¿no? El reino de Dios se extiende, ¿verdad? Julio predicó más o menos unos octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses. 4 meses, hermanos, más o menos, en La Paz, 4 meses. Miles conocimos a Cristo. Gloria al Señor. El reino se extiende. ¿Ah? El reino se extiende. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Cochabamba, bueno, fue una prédica, una, dos, Santa Cruz, lo propio, ¿no? Y pum, muchos conocimos al Señor. Gloria. Ahí está el reino. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar el pasado. Hermano José Luis, ¿quería decir algo? Perdón. ¿Está usted hablando de Julio César Rival? Sí, así es, hermano. Amén. Yo era Sí, chiquitito, pero mi papá me contó. Sí, conozco la historia de Julio César Rival. amén. Amén, pastor. Sí, sí, hermanos. A ver, hay un libro, Ungido para la cosecha final, escrito por el hermano Julio. Está en el internet. Les animaría a verlo, ¿no? Es un testimonio muy sincero, eh, muy fiel de lo que había pasado, ¿no? Aunque claro, el Señor sabe, ¿no? Cuándo nos regala avivamiento y el Señor sabe cómo se manifiesta el avivamiento, ¿no? Entonces, queridos, primero, trabajar el pasado, ¿sí? Noten palabras, ¿no? Importantes, reino, ¿no? La levadura que se extiende, ¿verdad? Entonces, trabajar el pasado. Podemos tomar otras citas paralelas siempre y cuando correspondan a ese pasaje, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, en este pasaje, noten ustedes que hay un pasaje paralelo, ¿verdad? En Lucas 13, 20, 21 corresponde. Entonces eso también podemos estudiar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, ¿cuáles son los métodos de estudio bíblico? Número uno, el método expositivo, ¿sí? Trabajamos el pasado, ¿verdad? Trabajamos el pasado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Trabajamos el pasado. Como les digo, un ratito guardamos lo que tenemos en nuestra mente y leemos el pasaje como si por primera vez lo estuviéramos leyendo, ¿ya? ¿De acuerdo? Primero, método expositivo, ¿ya? Trabajamos la cita bíblica. Número dos, método temático. Trabajamos por temas, ¿sí? Tema arrebatamiento, tema gran tribulación, tema, eh, como citaba el hermano José Luis, cielos nuevos, tierra nueva, ¿sí? ¿Verdad? Tema reino de Dios. Entonces ahí de pronto usualmente se utilizan varias citas bíblicas, se las va ordenando, ¿verdad? Para tener una percepción ordenada de las citas bíblicas con relación al tema, ¿ya? Entonces, por tema, mis hermanos, ¿ya? La tercera, que no es la única, es por tipos, ¿no? En ese sentido, tal vez nuestros queridos hermanos José Luis y hermanos Rosemary nos han estado orientando, ¿no? El tipo de la iglesia, ¿no? Como verán, aquí no habla de la iglesia de forma directa, pero sí habla del reino, como decíamos, ¿no? Es una posibilidad, mis hermanos, ¿no? Estudiar por tipo. Lo que pasa es que tenemos que relacionar pasajes bíblicos que tengan pertinencia con ese tipo, ¿verdad? José es un tipo de Cristo, probablemente sí, ¿verdad? Porque fue vendido por sus hermanos. El Señor fue vendido por Judas Iscariote, ¿verdad? Fue rechazado por sus hermanos. El Señor fue rechazado por los judíos. Entonces hay mucho paralelismo entre José y Cristo. Entonces podemos decir, José es un tipo, ¿verdad? De Cristo.
¿sí? ¿Verdad? Entonces, hay mucha relación, mucha similitud, ¿verdad? ¿De acuerdo? Mucha similitud entre José y Cristo, ¿ya? En ese sentido, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, mis hermanos? ¿Estamos bien? ¿Algún comentario, por favor? ¿Vamos bien, No, hermanos, hermanos? no, pastor, estamos, sí, yo estoy entendiendo. Como anécdota, por ejemplo, pastor, yo conozco al Señor hace de 1992, no Amén, más de 30, amén, hermano. pero realmente yo estaba viviendo el Evangelio en lo que predicaban los pastores Ajá, y jamás me había atrevido a hacer estos cursos, por ejemplo, hermenéutica. Sí sabía más o menos qué quería decir, pero jamás me había introducido tan profundamente como ahora. ajá. Dispensacionalismo, impactos. O sea, yo era un cristiano que solamente vivía de lo que la gente alrededor decía. Los pastores, por ejemplo, Cristo te ama, Cristo puede sanarte, Cristo. O sea, vivía en esto. Entonces ahora estoy aprendiendo y yo creo que terminando todo esto voy a poder predicar la palabra con seguridad y con verdad, como dice la Biblia. Esto sería pastor, pero sí me está ayudando muchísimo esto. Amén, gracias hermanos, gracias. Me alegra tanto, queridos hermanos, su corazón tan dispuesto para con el Señor. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Es un gran honor, un privilegio compartir con ustedes, ¿no? Bien, entonces, eh, bueno, de pronto vamos a seguir trabajando en esto, ¿no? Ahora, anoten en su cuadernito eh, un pequeño subtítulo, por favor, dispensación, ¿sí? ¿Y qué Pastor, es? disculpe, antes de Dígame, pasar, disculpe, yo tengo una pregunta tal vez ingenua. claro, ¿Uno puede aplicar las formas de estudiar la palabra o lo ideal es elegir una, por ejemplo, la expositiva, o es según el pasaje, o es preferible aplicar las tres para estudiar mejor? ¿O cómo es? ya, a ver si estoy entendiendo bien la pregunta, ¿no? ¿Cuál puede ser el método más adecuado para empezar, ¿no? Bueno, a ver, yo pienso que lo ideal es que empecemos con digamos, el método expositivo, ¿no? El método expositivo, ¿sí? Am, ahora, depende también de las circunstancias, ¿no? Supongamos que nos invitan a hablar sobre el servicio, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar una serie de citas bíblicas acerca del servicio, ¿no? Entonces, es válido, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, mañana es el Día de la Juventud, ¿no? De la primavera. Felicidades, Día del Estudiante. Felicidades, hermanos, hermanas. Muchas felicidades. Qué privilegio compartir con ustedes. Nos honran, gloria al Señor. Felicitaciones, hermanos, hermanas. ¿Ah? Eh, sigamos adelante, ¿ah? Estudiando la palabra del Señor. Entonces, lo ideal, tal vez, lo preferente, no sé si puedo plantearlo así, es estudiar de manera expositiva el pasaje, ¿no? Yo les animo, queridos hermanos, a que cada día leamos nuestra Biblia, aunque sea una porción pequeña, ¿no? Eh, lo que podamos, hermanos. El Señor no nos llega a forzar, ¿verdad? Siempre es tan tierno, tan amoroso, como dijo la hermana Rosemary, ¿verdad?